Busoni, Alfonso Belí, y soy un miembro de la Misión Brinda y del Ecotrulipar, ¿no? Aquí en el Perú. Y venimos durante mucho tiempo trabajando en los diferentes campos de desarrollo en el Ecotrulipar, ¿no? Como en la agricultura orgánica, en las construcciones, en las bioconstrucciones, en la filosofía antigua de la India. Y el Ecotrulipar inició sus actividades en el año 1989 y poco a poco los devotos que fueron los encargados, los pioneros, comenzaron a desarrollarse en el campo de la agricultura natural, en el campo de las construcciones ecológicas. Y participando en esos campos comenzamos a aprender muchas cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, participando en la agricultura orgánica. Nos enriquecimos en el sentido de que si nosotros teníamos algo de conocimiento de plantas medicinales, esta permanencia y participación en el desarrollo del Ecotrulipar nos enriqueció, porque compartimos con ingenieros que nos visitaban, con los mismos devotos que llevaban tiempo ahí, con los trabajadores. Entonces nos enriquecimos de lo que ellos sabían. Y cuando el Ecotrulipar se volvió un lugar que era muy visitado por los voluntarios extranjeros, también nos enriquecimos más porque vinieron muchos voluntarios que también sabían de todos estos aspectos. Entonces así fue como nosotros comenzamos a tratar de los males comunes y corrientes, gripes, golpes, dolores, cortes, quemaduras, cólicos. Comenzamos a tratar a los miembros del Ecotrulipar, ¿no? A los visitantes, a los turistas, a los voluntarios, y esa práctica fue enriqueciéndose cada vez más y pudimos aprender muchas cosas relacionadas con la medicina natural, con las plantas medicinales, con la medicina ayurvédica, que ahora está muy en boga en el mundo y es una de las prácticas medicinales más antiguas y ancestrales, ¿no?, del mundo, y que es maravillosa. Entonces comenzamos a reconocer muchas plantas que antes no reconocíamos, como por ejemplo la lechuga salvaje, como por ejemplo el amor seco, la manayupa, tantas plantas, ¿no? ¿Para qué sirve, por ejemplo, la hierba luisa? ¿Para qué sirve el cedrón? ¿Para qué sirve el ajenjo? Y así comenzamos cada vez a enriquecernos con una mayor cantidad de plantas medicinales y aplicarlas debidamente para tratar diferentes males, ¿no? Los devotos se pasaban la voz cuando alguien llegaba a la finca y decía, mi niña está mal con los ojos, ahorita le arde, le ha salido como lagañas, ¿qué cosa le podemos recomendar? Entonces nosotros decíamos, bueno, para una vista irritada, casi como una conjuntivitis, se puede hervir un poco de manzanilla, y cuando está un poco tibia la manzanilla le podemos lavar a las personas, a los niños que están con los ojos así. Y en la práctica da buenos resultados, ¿no? Entonces los padres le entregábamos un poco de manzanilla tibia, le lavaban a los niños y de repente los niños se sentían muy aliviados y se quedaban así agradecidos, ¿no? Agradecidos, y yo también me quedaba impresionado porque los primeros en mencionar, ¿quién les puede curar? ¿Quién les puede curar? Me señalaban a mí, yo no me sentía capaz de eso, ¿no? Porque estábamos recién aprendiendo. Y a los primeros en señalar eran mis hijos, los devotos. Pero díganle a Maharaj, él sabe. Yo me sentía, venían para tal cosa, y a veces me veía completamente comprometido. Pero entonces, generalmente los voluntarios, cuando llegan a la finca, les afecta el agua de la finca.
vienen del extranjero. Entonces, lo primero que les da es una diarrea, ¿no? Entonces, el problema más general, ¿no? Entonces, ya habíamos aprendido cuántas plantas de la finca pueden ayudar a curar la diarrea, ¿no? Tenemos ahí plantas de guayaba, la hoja de la guayaba, la pepa de la palta, ¿cómo se llama? El mismo paico, la muña, el hinojo. Podemos echarle un poco de menta. Entonces hay muchas plantas que se pueden utilizar para parar una diarrea, ¿no? Aunque la diarrea es un proceso de limpieza natural, pero las personas cuando ya lo tienen mucho tiempo se desesperan, ¿no? El organismo por una razón está eliminando todas estas toxinas. Entonces cuando ya han habido casos de personas que han estado semanas, 2, 3 semanas, entonces le ayudamos un poco para que corten ese proceso de limpieza, ¿no? Y así nos fuimos enriqueciendo cada vez más. Comenzamos a hacer unos talleres con la Madre Govinda cuando comenzó a ponerse en práctica el programa de médicos conscientes, que es el que nos permite realizar toda esta difusión, ¿no? Y organizábamos en la finca talleres de medicina natural, talleres de plantas medicinales, talleres de remedios caseros, talleres de principios de Ayurveda, y de repente habían devotos que estaban dentro de la finca trabajando en la agricultura orgánica, y ellos estaban muy equipados con sus celulares, con su computadora, y de repente lo programaban en Facebook, y como diciendo, en el Eco Trulipar se va a dar este taller de plantas medicinales todas las semanas, tal día. Y de repente comenzaban a venir al Eco Trulipar de todas partes de Lima, y llegaban hasta extranjeros, ¿no? Voluntarios, y nosotros nos sentíamos un poquito como viene gente del extranjero que es experta en estas cosas, y nosotros un poco incompetentes nos sentíamos, ¿no? Pero esta gente era gente muy educada, muy respetuosa, ¿no? Pero que se veían muy interesados en estos talleres. Entonces nosotros, por ejemplo, yo lo que hacía era traía muchas muestras de todas las plantas que hay en el Ecotrulli. En el Ecotrulli nosotros podemos más de 200 plantas diferentes, entre árboles, arbustos, hierbas, podemos juntar para estudiar sus propiedades medicinales. Entonces veníamos con una muestra de cada de estas plantas y las poníamos en el mostrador. Aquí estaban todos los alumnos, y hacíamos que las personas reconozcan cada planta. Entonces, algunos reconocían algunas, pero la mayoría no las reconocían, ¿no? Entonces comenzábamos a hablar sobre sus propiedades, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, en la finca teníamos la guayaba, las hojas de la guayaba, teníamos la guanábana, que es una planta súper anticancerígena. Teníamos la morera, la planta que da la mora, que es una planta que tiene muchas cualidades antidiabéticas y es buena para bajar la presión arterial alta. Tenemos muchas plantas increíbles. Tenemos el ajo del oso. El ajo del oso es una planta que viene de Europa, pero ahora en el mundo todas las plantas se difundieron por todos sitios, ¿no? Plantas que son originarias de África, de Europa, están aquí. Plantas peruanas están por todas partes del mundo si las condiciones climáticas se lo permiten, ¿no? Entonces este ajo del oso es una planta europea que se parece a una cebollita, pero que le sale una flor. Y esta flor, cuando le sale, tiene un aroma a jazmín. Pero se usa, la cebollita se usa, y es una planta que ayuda mucho a eliminar los gases, ¿no?
los gases así, y que se utiliza en la cocina gourmet como un ajo pero suave, como que tiene un aroma así parecido al ajo, al cebollino, pero muy suave. Pero es una planta que hay en la finca, que hay mucha abundancia, ¿no? La lechuga salvaje misma es una... ya. Sí. La lechuga salvaje misma, ahí está bien. Ya. Ahí está. Ahí tenemos... claro. La Altuca virosa es la lechuga salvaje. Es una planta increíble que abunda en la finca y abunda en muchos lugares. Esas son otras variedades. La lechuga salvaje es una planta que un herbolario escocés llamado Matthew Good habla muchas maravillas de esta planta, ¿no? Dice, esta planta, lechuga salvaje, se parece, cuando está muy tierna, se parece a la lechuga, pero después cuando crece, se vuelve mucho más delgada y bota unas inflorescencias muy, como que si fuese algodón, ¿no? Y esta planta, por ejemplo, dice, Matthew Good dice, esta planta de la lechuga salvaje es una planta que puede curar a las personas, que en una gran ciudad hay muchas personas que de repente, por diferentes motivos, se abandonan y se despreocupan de sí mismos. De repente comienzan a deambular por las calles, como que si su vida no tuviera sentido. Entonces perdieron todo ánimo por continuar, por vivir, por hacer las cosas. Y esta planta puede devolverle a estas personas el deseo de volver a ser sí mismos, ¿no? De recuperar los ánimos perdidos. Dice Matthew Cook, este gran herbolario escocés, que uno también lo puede encontrar en internet, tiene videos, tiene libros, y es uno de los herbolarios increíbles, que cuando habla sobre una planta o sobre cómo explicarla, él cita la medicina china, cita la medicina ayurvédica, cita a los griegos, cita a los romanos, cita a los herbolarios clásicos, ¿no? Dice, por ejemplo, los griegos utilizaban así, y tal herbolario lo utilizaba de esta forma, y pone muchos ejemplos de cómo esta planta, aparte de que servía para curar a las personas, para que recuperen los ánimos perdidos, también servía para... es un súper limpiador de la sangre. Un súper limpiador de la sangre, que las hormonas viejas que están circulando en todo nuestro torrente sanguíneo y no pueden eliminarse porque el hígado a veces no tiene capacidad para disolverlas, cuando uno consume esta planta en infusión, en tintura, o puede comer las hojas o las flores de esta planta, estas flores amarillas, entonces se disuelven estas hormonas viejas que están contaminando la sangre y la sangre se libera de una carga increíble. Puede curar el acné más pesado que hay, como el que le llaman cistis, ¿no? Que es un acné que deja unas huellas, la cara bien marcada. Puede curar el acné juvenil, que vendría a ser un mínimo acné comparado con este acné. Puede sacar los dolores de la parte baja de la cintura que son producidos por el frío. Y puede también regular las hormonas a los adolescentes jóvenes que con las nuevas hormonas a veces están muy inquietos y no pueden concentrarse en sus actividades. Entonces uno les puede dar una pequeña infusión a los adolescentes de 12, 13, 14, 15 años y ellos se vuelven más calmados, pueden concentrarse en sus estudios, ¿no? Y les ayuda también el acné. Y también sirve para cuando las personas tienen crisis nerviosas y necesitan un sedante, pueden tomar una infusión de esta lechuga salvaje. Era para poner un ejemplo de entre todas las plantas que podemos
que podemos encontrar en el ecotulipar, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de árboles de molle costeño, que también le llaman molle chileno. También tenemos el que se llama el molle serrano, que se caracteriza porque las hojas son muy finas. Entonces, y que también tienen su aplicación medicinal, ¿no? Como por ejemplo, sí, aquí tenemos los diferentes tipos de molle. Este molle que está señalando vendría a ser el molle costeño o molle chileno. No, disculpen, el molle serrano, que se caracteriza porque las hojas son más finas y su nombre científico es Chinus molle. Entonces, las semillitas rojas es lo que le llaman la pimienta rosada, que tiene también muchas propiedades medicinales, ¿no? Para cuestión de dolores de huesos se puede soazar las hojas del molle y aplicar en los músculos, en los huesos adoloridos, hacer un emplasto. Las hojas y la corteza se puede moler y se puede echar en las heridas abiertas como cicatrizante. Tiene una gran propiedad antiviral, antibiótico natural, antibacteriano. Entonces tenemos mucha cantidad de molles en la finca, tenemos mucha cantidad de eucaliptos, tenemos ahora muchos árboles de moringa. La moringa, que es esta planta que es originaria de la India y que se recomendó fundirla en el África, porque en África hay problemas grandes de desnutrición. Entonces es una planta que es súper nutritiva. Las hojas de la moringa molida se pueden suministrar una cucharada en el desayuno, en el almuerzo, y tiene una cantidad de nutrientes increíbles, ¿no? Entonces esta hoja en el África se ha difundido y la gente ha empezado a usarla, ayudando en la desnutrición. Con esto podemos nutrir a nuestros hijos, a los ancianos, nutrirnos para ser más fuertes, ¿no? La hoja de la moringa se puede consumir así fresca, en ensaladas, se puede echar un poco en los guisos. El sabor es un poco fuerte, entonces no hay que exagerar mucho cuando se echa. Parecida a la hoja de la alfalfa, ¿no? Tiene muy parecida a la hoja de la alfalfa, porque es un árbol. Y también tiene las semillas de la moringa, que tienen un aceite muy especial. Y que también está de moda ahora, la semilla de la moringa, lo han comenzado a difundir. La semilla de la moringa tiene algo increíble, que cuando la vaina de la moringa es inmensa. Cuando uno lo abre, ya cuando está seca, a veces se abre automáticamente y caen las semillas que tienen como alitas, ¿no? Aquí están las semillas. Su nombre científico es moringa olífera. Entonces la gente ahora la estaban difundiendo como que ayuda a bajar de peso. Comerse una semilla 3 veces al día, antes de los alimentos. Cuando uno consume la semilla de moringa, uno va a sentir un sabor amargo en la lengua, pero al instante ese amargo se va a volver dulce. Es una sensación increíble que se experimenta, ¿no? Como cuando hablan de la vida espiritual. La vida espiritual, cuando uno comienza a adentrarse en los caminos de la vida espiritual, dice que las prácticas, el sadhana, para uno que no estaba acostumbrado, es como que si fuese amargo, pero al poco momento se vuelve dulce. Entonces es lo que se experimenta cuando uno come las semillas de moringa, ¿no? Y que tienen muchas propiedades. Por ejemplo, si uno busca en internet, hay personas que han estudiado la moringa y dicen cura más de 300 enfermedades. Esta planta se ha difundido en la finca y ahorita si nosotros vemos
las plantas de moringa en la finca están cargadas de vainas de semillas. Es también una de las plantas que las tenemos ahí presentes, ¿no? Y para todas estas cosas firmes, ¿no? Antiinflamatorio, sí, antidepresivo, fortalece. Entonces algunas personas que han recopilado los malestares dicen 300 enfermedades. Entonces también antes salió una muestra del diente de león. El diente de león es una planta medicinal que también abunda en la finca, crece entre las hierbas. Es una de las plantas medicinales que las personas pueden consumirla durante todo el tiempo, porque las plantas que son a veces muy fuertes, a veces no se recomiendan consumirlas seguidas, ¿no? Algunas plantas medicinales como el yantén, por ejemplo, no se pueden consumir muy seguido porque afectan la vista. Entonces se debe comer máximo durante una semana y se descansa, ¿no? El yantén es una planta maravillosa que es un gran desintoxicador de la sangre, limpiador de la sangre. Es bueno para los riñones, para el hígado. Y la raíz del diente de león es increíble. Este es el yantén que tenemos. En variedad del yantén, cuando es grande le llaman yantén mayor y cuando es pequeño es yantén menor. Es un gran desinflamante, es bueno para muchos males como la tuberculosis, pero como no se debe comer muy seguido o consumir muy seguido, puede comerlo durante una semana y después descansar una semana. También, por ejemplo, el ajenjo o la artemisia. La Artemisia accitum es una planta que también abunda en la finca, así como el yantén, y que es buena para todos los problemas hepatobiliares. Es buena, es como súper digestivo, pero es un poco amarga. Es buena para, por ejemplo, la amenorrea. Y esa planta también es una de las plantas que no se deben consumir por periodos largos. Se puede consumir por varios días, una semana, se descansa una semana después. Pero en el caso del diente de león, esa planta uno puede comer las hojas, las flores, las semillas, y la puede comer no tiene efectos secundarios, es inocua, pero es una gran limpiadora de la sangre. En esta época de que viene la humedad, en la finca comienzan a aparecer muchas plantas increíbles como la ortiga. La ortiga comienza el diente de león y se enriquece, ¿no? El amor seco, se enriquece la población de plantas medicinales de la finca, ¿no? Y bueno, así es como nosotros pudimos aprender mucho de plantas medicinales, ¿no? Ahora últimamente estábamos hablando de otras plantas que también constituyen una novedad y son muy curadoras, como la calanchoe. Las calanchoes son plantas también que vienen del África, que dice que fueron traídas por los mismos africanos en la época de la esclavitud. Y son unas plantas que se parecen mucho a las cactáceas. Pertenece a la familia de las crasuláceas o de las suculentas, y estas plantas son ornamentales, son súper ornamentales, y la gente más la conoce, la gente que es dedicada a la jardinería conoce a las calanchoes como plantas ornamentales. Son 300 variedades aproximadamente de calanchoes, y de estas 300 variedades hay como 6 o 7 variedades que son súper medicinales. Aquí están las calanchoes. Aquí podemos ver a la calanchoe daigremontiana. Podemos ver, una de las variedades es la calanchoe daigremontiana. Esta se llama, esta calanchoe daetiberens. Esta parece que fuese serrata. Esta es la pinnata,
Daetiverens. Entonces, y esta de aquí parece que fuese la Kalanchoe Gastonis Bonieri. Son aproximadamente 6 variedades de Kalanchoes que curan, que son antitumorales, ¿no? Son muy buenas para curar todo tipo de cáncer, son muy buenas para curar la diabetes. ¿Y cómo es que se utilizan estas plantas? La primera recomendación es que estas plantas, como no tienen un sabor desagradable, sino que tienen un sabor medio ácido, un poquito astringente, se pueden comer las hojas. Una persona que tiene una enfermedad pesada, como cáncer o como diabetes, se recomienda a una persona adulta que coma 30 gramos de la Kalanchoe si quiere comenzar a tratarse. Entonces estos 30 gramos que lo coma en dos tomas, de 15 y de 15. Aquí tenemos a Maharaj Madhava, que él estuvo postrado en el hospital con el pie diabético. Entonces los médicos le querían amputar toda la pierna. Y cuando él estaba hospitalizado, ahí le hicimos mención de que estas plantas podían curar el pie diabético. Y en ese momento yo las estaba buscando para tenerlas, porque las había estudiado mucho, pero todavía no la... Entonces yo le dije a Maharaj, apenas la consiga, me voy a traer unas hojas. Pero Maharaj ya no me pudo esperar, él mismo a través de sus hijas la pudo conseguir y pudo comenzar a consumirlas, y la enfermedad en él comenzó a revertir. Y ahora lo podemos tener aquí presente entre nosotros a él. Entonces, hay un pasatiempo que está relacionado con el Ramayana, estaba mencionándonos ahora el Prabhu Bhaktivedanta, y que el Prabhu también conoce. Cuando Hanuman salta a los montes Himalayas para traer una planta para curar las heridas del señor Rama, entonces la planta que él trae es esta Kalanchoe. Y esta Kalanchoe tiene la particularidad de que si tú la machacas o extraes el jugo y lo echas en una herida que tiene gangrena o que está infectada, la va a curar, ¿no? Entonces estas son las plantas, las Kalanchoes que vienen de Madagascar y de la India, que también son plantas ayurvédicas. Que ahora la gente está hablando mucho, en internet uno puede encontrar mucha información, uno puede ir a los mercados de flores, y puede encontrar y conseguir ahí, ¿no? A veces los mismos vendedores de flores, por ejemplo, la que es la más famosa es la daigremontiana. También le llaman cola de cocodrilo, o cola de cocodrilo porque se parece. No tienen espinas como las cactáceas. Entonces cura un sinfín de enfermedades. Hay otra variedad que se llama la tubiflora, que tiene unos palitos, que sería la que nos faltaría. Esa tiene la característica de que por los bordes le crecen los hijuelos, ¿no? Es una planta que rebosa de vida, que se multiplica. Usted parte un pedazo de la hoja y la tira a la tierra, y antes de descomponerse la hoja bota 5 o 10 hijuelos. Rebosa de vida, ¿no? Aquí tenemos a las tubifloras, que es otra de las variedades que le quería mostrar a Maharaj. Te prometí que te iba a llevar una, ¿no? Quedado pendiente. La tubiflora es otro tipo de Kalanchoe, que son como tubitos, y que uno puede agarrar un tubito de estos y comerlos. Y tiene un sabor medio acidito. Hasta mi bisnieta, que tiene 2 años y medio, se las come. Otras veces en los talleres que hacemos en la finca estamos con las plantas y las personas las pueden probar, ¿no? Entonces, en la naturaleza siempre hubo plantas para curar todas las enfermedades, solo que con el auge de la medicina alópata y la farmacéutica nos olvidamos de ellas. Entonces,
La medicina alópata ahora se dice que perdió la batalla contra los antibióticos, porque los gérmenes patógenos se fortalecieron tanto que cada vez los antibióticos tienen que ser más fuertes. Y eso dicen que ya es una batalla perdida por la medicina alópata. Entonces todo el mundo hace ya desde antes del año 2000, la gente comenzó a regresar a la medicina natural, ¿no? Otra vuelta a conversar con las abuelitas, con los abuelos del campo, para qué sirven las plantas, con los chamanes, con los médicos ayurvédicos, con los médicos chinos. Otra vuelta a reencontrarnos y otra vuelta a enriquecernos. Ahora, esta es la Kalanchoe tubiflora, que es una de las otras Kalanchoes. La otra planta que estábamos hablando ahora, que también está causando conmoción en el mundo, en el sentido de que cura todas las enfermedades, cúralo todo, es el lechero africano, o Synadenium grati, que es una planta que también viene del África, y cura todos los males, cura todas las enfermedades, el lechero africano. Entonces a veces se vuelve así, rojizo. Algunos dicen que los rojizos le llaman hembra, medio púrpura, y a los verdes le llaman macho. Algunos dicen así. Y este lechero africano alcanza una altura, también es una planta tropical, una altura de 4,5 metros como máximo, después de los 2 años. Y en la etapa adulta es que tiene una mayor producción de látex. Y en la etapa, cuando está desarrollando 1 mes, 2 meses, uno lo puede utilizar también, pero la concentración de látex tiene que ser mayor. Entonces, uno le saca una hoja y por ahí comienza a emitir el látex blanco. Uno le hace un huequito en el tallo y por ahí comienza a emitir el látex blanco. Y si esta hoja uno también la tira a la tierra, también nacen otras plantas. Estas plantas tienen una capacidad de mantener la vida increíble. Por eso que los principios activos que tienen son curadores, ¿no? Cura definitiva del cáncer, dicen. Ahí mire, está abriendo la hoja y también emite. Entonces se usa el látex, que tiene un principio activo que se llama Forbol, que es completamente 100% antitumoral. Las personas que lo han estado usando, hay experiencias, hay testimonios de que todos los tipos de cáncer, diabetes, lupus, vitiligo, ¿no? Es esta enfermedad en que se pierde la pigmentación de la piel, el cabello también lo vuelve oscuro. En este libro, bueno, explica muchas de las propiedades del lechero africano, ¿no? Entonces vemos que en la naturaleza hay miles de plantas que la podemos usar para recuperarnos, para recuperar la salud, ¿no? Tenemos muchos árboles de la selva, tenemos como el palo de arco, tenemos la uña de gato, tenemos que son anticancerígenos, antitumorales, ¿no? La guanábana, la hoja de la guanábana es 100 veces más poderosa que cualquier sustancia que se utiliza en quimioterapia. La hoja de la guanábana, el fruto igualmente. Entonces un gran preventivo, y si alguna persona tiene una enfermedad debería consumir abundante la fruta de la guanábana, y debería tomar el té de la hoja de guanábana, o también conocida como Annona muricata. La Annona muricata es una planta de la Amazonía que tiene esas propiedades medicinales. Entonces vemos que en la naturaleza hay tanta planta para curarse,
pero las personas nos hemos vuelto dependientes de la medicina alópata, de la pastilla, que viene a ser una imitación química, o los farmacéuticos decidieron sintetizar, imitar a la naturaleza y sintetizar los principios activos de las plantas medicinales. Pero una planta medicinal tiene muchos principios activos. Hay plantas que tienen 12 principios, hay plantas que tienen 25, hay plantas que tienen 100, 200, 300, como la cannabis que tiene más de 1000 principios activos. Guru Maharaj un día dijo, hablando sobre las propiedades medicinales del cannabis, dijo, es una planta que tiene más de 1000 principios activos, es una planta súper maestra. El cannabis indica. ¿Conoces? No conoces todas esas cosas. No. La cannabis tiene... Entonces se habla de que la cannabis cura, el aceite de cannabis cura el cáncer, cura... O la tintura de cannabis también se puede usar, cura muchas enfermedades relacionadas con el cerebro, ¿no? Diluye los tumores cerebrales. Es una planta que está penalizada, que no se puede hacer difusión sobre su consumo porque a uno lo meten adentro de repente, ¿no? Pero en internet vamos a encontrar muchos testimonios de gente que se curó con la cannabis, como el amigo Ricky Cinzo, canadiense, que él explica cómo se extrae el aceite de la cannabis, ¿no? Y él curó de un cáncer terminal. Él había escuchado que el aceite de cannabis curaba el cáncer, entonces él cultivó y preparó un aceite de cannabis, y de medio kilo de flores o de moños de flores de cannabis sale 60 gramos de aceite, que es un aceite espeso, oscuro, y él con estos 60 gramos se medicó durante 20 días, 1 gramo en la mañana, 1 gramo al mediodía, 1 gramo en la tarde. Le alcanzó para 20 días. Volvió a preparar 2 veces más, medio kilo, y con estas 3 dosis él se curó del cáncer terminal, ¿no? Después de tiempo a este señor le volvió a dar un cáncer a la piel. Entonces él agarró y esta vez se untaba el aceite de cannabis, se untaba en la piel en donde les tenía el cáncer. En menos de 1 semana desapareció. Él también preparó aceite para muchas personas que tenían esta enfermedad y se curaron. Entonces la policía lo acusó de narcotraficante, porque como es una planta que está penalizada y no le conviene a las farmacéuticas, entonces se dice que los mismos Estados Unidos influenció en muchos países del mundo para que la penalizaran, y creó un consumo inadecuado, ¿no? Entonces cuando el cannabis se consume vía digestiva, su acción se multiplica. Entonces, en Francia es el primer país productor de cáñamo, ¿no? Y ahí nunca fue finalizado, ¿no? Y ahí se produce el aceite de cañamones, que es se utiliza como comestible, ¿no? Si uno tiene una planta de cannabis, vemos que los animalitos son los primeros en comerse las semillas, comerse las hojas, porque reconocen, ¿no? Entonces vemos que hay muchas plantas con las cuales que son antitumorales, no solamente hay una, sino que hay muchas en la naturaleza, solo que nos olvidamos. Cuando una persona, a veces nosotros hemos dado de probar a las personas una hoja de calanchoe, y a veces algunas personas hacen un gesto desagradable, porque está acostumbrada a la pastilla. Yo me tomo la pastilla encapsulada, como sea, y no voy a sentir ningún fastidio. Pero ahí está, en la naturaleza está la medicina, ¿no? El hombre es producto de la naturaleza, salió de la floresta. Entonces, aquí tenemos pues testimonios
vivientes de cómo uno se puede curar y mejorar su salud con las plantas medicinales. Eso sería... Sí, esto sería bueno todo lo que le podríamos decir como para seguir a las personas, seguir animando a las personas a que se curen con las plantas, aprendan, difundan, animen a las otras personas a que también se curen en forma natural. Haribol Hare Krishna, Casa Brinda Ki Jai, Médicos Conscientes Ki Jai, Haribol.